Listo. Hola, buenas noches. Que el Señor nos bendiga a todos. Es un gusto y es un placer estar con todos ustedes vía Facebook o vía redes sociales para compartir la palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. No hay nada, ninguna barrera que nos pueda poner distancia. Así es que el tema que nos ocupa en esta noche se llama ubicados. ¿Sabe que si hay alguna cosa importante en esta vida es que nosotros aprendamos a ser personas ubicadas? En cierta ocasión a Jesucristo lo invitaron a una cena y pues en las culturas del Oriente se acostumbraba que los invitados de honor estuvieran sentados en las primeras sillas, pero Jesucristo quería pasar inadvertido y él se fue a otra silla. Él esperó a que otro lo fuera a sacar y lo pusiera en un lugar distinguido. Así debemos de ser nosotros en la vida. Tenemos que aprender a ser ubicados. Así es que si nosotros queremos que nos vaya bien en esta vida, tenemos que ubicarnos. El Salmo capítulo 23 encontramos una palabra que nos ubica perfectamente como nosotros somos. Así que vaya conmigo por favor a Salmo capítulo 23. El versículo 1 dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Este salmo, además de ser uno de los pasajes bíblicos más conocidos, es uno de los que mejor nos ubica en nuestra naturaleza, en cómo nosotros somos y en cómo es nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Sabía usted que también Jesús usó este mismo ejemplo para decir cómo es Él y cómo somos nosotros? En Juan capítulo 10, versículo 14, Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En ese mismo capítulo, en el versículo 27 y 28, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Para mí es interesante ver cómo la Biblia escoge a una oveja para compararnos y para ubicarnos, para que nosotros como cristianos o como seres humanos nos ubiquemos. Jesucristo generalmente en sus prédicas utilizaba muchos ejemplos con los que las personas estaban muy familiarizados para que pudieran entenderle mejor. Entonces, cuando David y cuando Jesús utilizaron una oveja para describirnos a nosotros como somos y para describir a Jesús como es Él, entonces la gente entendía perfectamente. Puede ser que en nuestra cultura occidental nosotros no entendamos perfectamente el cómo es una oveja. Entonces, hoy me gustaría que nosotros aprendiéramos a través de este ejemplo a ubicarnos en el ámbito de nuestra vida espiritual, como nosotros somos, como las ovejas. ¿Cómo son las ovejas? Salmo 103, David decía: pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Para comenzar, tenemos que decir que las ovejas son mamíferos, no son animales violentos. Son criaturas básicamente indefensas que no pueden sobrevivir mucho tiempo sin un pastor. Las ovejitas, como no pueden vivir solas mucho tiempo sin un pastor, las hacen totalmente dependientes de su pastor. Por eso es que David escribió en el Salmo 23 un salmo de completa confianza y dependencia en Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si una ovejita tenía un pastor, sabía que estaba segura y que nada le iba a faltar. Igualmente, como ovejas, nosotros somos totalmente dependientes de Dios. Dependemos de Dios para que nos guíe, para que nos proteja, para que nos cuide. El apóstol Pablo lo dijo claramente cuando Jesús, en el capítulo 6 de Juan, Jesús le dijo a todas las personas que lo estaban oyendo: bueno, ¿y ustedes también quieren irse? Porque mis enseñanzas son muy duras. Entonces, el apóstol Pedro le dijo: no, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Tú eres nuestro pastor, tú eres el que nos da la palabra
que nosotros necesitamos escuchar, le estaba diciendo el apóstol Pedro en otras palabras. Las ovejas, le dije, son animales o son criaturas básicamente indefensas y necesitan siempre de un pastor que las cuide. También las ovejas tienen una tendencia natural a alejarse y a perderse. ¿Sabía usted que los corderitos, los hijos de las ovejas, se pierden frecuentemente y corren grandes riesgos? Son los más vulnerables para que los depredadores las coman o las destruyan. También pueden morir ahogadas, fácilmente ahogadas. También pueden morir cuando caen de los acantilados o de las montañas. Son las más fáciles de perderse. Así somos nosotros como ovejas. Cuando venimos recientemente y conocemos al Señor Jesucristo, corremos grandes riesgos. No necesitamos nosotros de la guía de un pastor. Necesitamos, además de la guía de nuestro amado Jesucristo, de la guía de un pastor, de la guía de líderes, de la guía de una iglesia que ame las almas, que se preocupe por las almas. Somos como ovejitas indefensas que tenemos una natural tendencia a alejarnos y a perdernos. Por eso es que David decía en el Salmo capítulo 23, los versículos 2 al 4, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás, confortará mi alma y me guiarás por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán el aliento. O sea, las ovejas se pierden fácilmente y tenemos la tendencia natural a alejarnos de Dios. Como creyentes, somos como esas ovejas. Dentro de nuestra propia naturaleza hay una fuerte inclinación a alejarnos a lo que es de Dios. Por eso el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 7:15, lo malo que yo no quiero hacer, eso es lo que termino haciendo, porque mi carne me gana, mi carne me puede. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Si somos como ovejitas, tenemos que estar ubicados. Nosotros tenemos que ubicarnos. Nosotros no nos podemos creer los súper espirituales, los que tenemos 15 años de ir a una iglesia y yo soy el líder, yo soy el diácono, yo soy el pastor adjunto, yo soy aquí. Óigame, usted y yo somos simples ovejas que necesitamos de un pastor, porque fácilmente nos perdemos. Nos perdemos en las adulaciones de las personas, nos perdemos también en las miradas malas que nos hacen las personas, nos perdemos porque una persona no nos saludó, nos perdemos porque el líder no nos llamó. Cuidado, somos ovejas, necesitamos de un pastor porque fácilmente tenemos la tendencia a alejarnos del pastor y a hacer lo malo que no queremos. Por naturaleza lo hacemos. Entonces nosotros corremos el gran riesgo de perdernos. Incluso podemos olvidar el camino de regreso hacia donde está nuestra manada o hacia donde está nuestro pastor. Y cuando nos alejamos del Señor, hermanos, pronto nos vamos a ver enfrentados a un enemigo que anda como león rugiente, buscando a quien devorar, que no respeta si usted es un pastor, que no respeta si usted es un líder, que no respeta si usted es un recién convertido. Hermanos, tenemos que cuidarnos los unos a los otros, pero básicamente tenemos que cuidarnos de no alejarnos de Jesús. Y es por eso que David en estos versículos incluye la vara y el cayado del pastor como herramientas que el mismo pastor, el buen pastor, tenía que tener para cuidar a sus ovejitas. Porque cuando una ovejita tendía a salirse del grupo de sus compañeras, entonces el pastor con cuidado agarraba su vara o agarraba su cayado y la alaba hacia donde ellos estaban. Pero si la ovejita era muy recurrente y no entendía, entonces el pastor la alaba más fuerte y terminaba por quebrarle una patita para poderla andar en su costado o andarla sobre su espalda hasta que la ovejita se recuperaba. Entonces el pastor la soltaba.
durante todo el tiempo que la ovejita estaba convaleciente, ella aprendía a oír y a diferenciar la voz del pastor, porque el pastor continuamente le estaba hablando. Por eso es que como ovejas muchas veces nosotros necesitamos de ese cuidado del pastor, de ese cuidado cuando Jesucristo permite que vengan a nuestras vidas muchas pruebas. Cuando el Señor Jesucristo permite que nosotros nos enfrentemos a cosas en donde tenemos que obligadamente escuchar la voz de Dios a través de sus escrituras, en donde tenemos que aprender. Fíjense que yo decía en el chat del grupo, muchas veces nosotros somos bien espirituales y terminamos cantando la canción, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Porque sabemos que nos va a ir mal si andamos con un chavo que no es cristiano. Pero mire, ahí vamos detrás de los filisteos incircuncisos, ¿verdad? Cuando el Señor nos dice que no nos unamos en yugo desigual. Somos ovejitas que nos cuesta aprender. Somos ovejitas que muchas veces necesitamos del cayado del pastor, que necesitamos de la vara del pastor, para que nos diga, vení para acá, Tito, te voy a enseñar, vas a tener que aprender a escuchar mi voz. De una o de otra forma, nosotros tenemos también que entender que dentro de los cuidados del pastor está la vara y está el cayado, ¿verdad? Es más fácil escuchar la voz de Dios cuando estamos pasando momentos difíciles. Es más fácil buscar al Señor cuando estamos en momentos de enfermedad. Es más fácil buscar al Señor cuando no tenemos nada que comer. Es más fácil buscar al Señor en estos tiempos porque tendemos a alejarnos de Dios cuando estamos bien. Cuidado, recuerde que somos ovejitas. Nunca nos podemos descuidar de nuestra relación con Dios. Por otra parte, para ubicarnos, por otra parte necesitamos entender que las ovejas se asustan fácilmente. Son animales asustadizos y pueden llegar y se confunden fácilmente. Necesitan de un pastor que la guíe, ¿verdad? Por eso David decía, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, porque como él era pastor, él sabía que las ovejitas se asustaban fácilmente. Como ovejas debemos de entender que solo tenemos un pastor genuino. Ese es Jesús. Si usted no se alimenta de su provisión, o sea, la provisión espiritual que nos da el Señor, es que nos va a dar una indigestión espiritual. Por eso es que muchos cristianos y muchos hermanos están indigestados estomacalmente, tienen diarrea espiritual, porque no comen de la provisión que Dios le da. Quieren que un adivino les lea las cartas, quieren que la bruja les diga el futuro, quieren que le den un remedio para amarrar al novio, quieren que le lean el café para ver lo que le depara el futuro. Óigame, ¿quién es? ¿Por qué se asusta usted por el futuro? ¿O por qué se asusta por una situación que usted pueda estar viviendo? ¿Acaso no es Dios su pastor? ¿Acaso no es Dios quien adereza nuestra mesa en presencia de nuestros angustiadores? ¿Acaso no es el mismo Dios que nos dijo que en el mundo enfrentaríamos muchas cuestiones que nos iban a afligir, pero que confiáramos? Porque Él venció a todo el mundo. Él venció a este mundo. Nosotros tenemos que entender que tenemos un pastor. Y si usted no está escuchando la voz de Dios, usted debe de reevaluarse y debe de aprender a ubicarse. Somos ovejas. Dijo Jesucristo en Juan 10 al 13, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿Sabe? En los tiempos bíblicos, la gente que escuchaba esta forma y este ejemplo de hablar de Jesucristo, le entendían muy bien. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones las personas que tenían ovejas se veían en la obligación
de decirle a otro pastor que no era el pastor de sus ovejas, que le cuidara sus ovejas. Y como era un asalariado, ese pastor cuando miraba venir al lobo, mire, salía corriendo. Era un asalariado, a él no le importaban sus ovejas, pero el que era pastor de verdad de esas ovejas se quedaba y estaba dispuesto a dar su vida por aquellas ovejas. Entonces, hermanos, si nosotros no aprendemos a oír la voz de Dios, la voz de Jesús, la voz de quien es nuestro pastor, aprenderemos a oír cualquier voz que nos diga, te vas a morir porque estás pasando por esta situación, viene el hambre y te vas a morir de hambre. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, Él me cuidará. ¿A quién estás oyendo? Realmente, si tenés miedo en este momento, sos una oveja que necesita escuchar la voz de Dios. Todos podemos tener miedo. Estamos pasando por circunstancias realmente difíciles, realmente atípicas. Pero Jesucristo mismo nos dijo que estas cosas iban a venir. Pero Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Tenemos que entender que somos como las ovejas. Nos asustamos fácilmente y podemos ser fácilmente engañados. En estos tiempos, usted no necesita nada más que confiar en el Señor, escuchar su voz, tomar medidas de precaución y entender que Dios tiene la capacidad de guardarnos y de guardar nuestras almas. No se deje engañar por nadie. No escuche otras voces. Amén. El asalariado, recuerde, deja botadas sus ovejas. Si usted es un líder y usted me está escuchando, no se olvide que sus ovejas en este momento necesitan escuchar la palabra del Señor. No crea que usted está de vacaciones. Este es un tiempo en donde Jesús nos ha abierto puertas para que nosotros podamos llevar su evangelio de todas formas, a fin, si podemos, ganar algunos. Hay muchos que hoy están necesitando, muchas ovejas, muchos corderitos que acaban de aceptar a Jesús, que tienen miedo, que tienen temor, que no saben cómo reaccionar ante estas situaciones de pandemias. Pero el Señor es nuestro pastor y necesitan de líderes que les digan, todo está bien, todo va a pasar. El Señor tiene cuidado de nosotros. Amén. Cuando nosotros como creyentes seguimos a nuestro pastor, a Jesucristo, sabemos que vamos a tener todo lo que necesitemos. Lucas 12, 22 al 30, Jesucristo dijo que no tuviéramos temor, que no nos afanemos, que si Él viste a los pajaritos y le da de comer a los pajaritos todos los días, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? ¿Cómo no va a proveer para todas nuestras necesidades? ¿Por qué estás asustado? Pero dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El Señor Jesús puede añadirte de manera sobrenatural. Él tiene cuidado, pero tienes que buscarlo. Tienes que entender que sos una oveja y que es natural que vas a tener miedo, pero tenés que aprender a escuchar la voz de Dios en medio de estos tiempos. Tenés que leer la palabra. Tenés que escuchar mensajes, tenés que buscar, deja de ver tanto Netflix, deja de ver tanto la serie, tómate un tiempo para orar, tómate un tiempo para leer la escritura, tómate un tiempo para compartir tantos mensajes que nos llegan. Pero, ¿por qué no somos capaces de enviar un mensaje de esperanza a las personas que en este momento lo necesitan? Recuerde que como ovejitas nos asustamos fácilmente y fácilmente nos pueden engañar. Cuidado, cae en la trampa de que algunos mercenarios de la fe le puedan decir, haga un pacto para que el COVID-19 no llegue a su casa. Usted no tiene que hacer pactos de dinero con nadie. El Señor es su pastor y nada le va a faltar. Guíese por las Escrituras. Otra característica de las ovejas es que son esencialmente animales algo torpes. O para que no suene tan pesadito, no son tan inteligentes, no somos tan inteligentes como a veces nos creemos. Las ovejitas
son animalitos que no aprenden fácilmente. De hecho, no son entrenables, son difícilmente entrenables. No tienen buena vista, son miopes, no miran bien, no ven mucho, no pueden ver a kilómetros de distancia, no miran más allá de sus narices porque tienen miopía, tampoco oyen bien, son sorditas, son animales muy lentos, son animales que no se pueden escapar fácilmente de sus depredadores porque son lentos, se pierden, no miran por qué camino tienen que andar. Entonces, como no se pueden camuflajear como el camaleón, que puede cambiar de colores ni nada, no, ella no se camuflajea, tampoco no tienen dientes feroces o garras o cuernos para poder defenderse, ¿verdad? Entonces, estos animalitos necesitan del cuidado de un pastor. Y es por eso que David decía en el Salmo 23, unges mi cabeza con aceite. ¿Sabe? Cuando estudiamos estas prácticas de la cultura oriental, en donde se da mucho la cría de las ovejas, entendemos que como son mamíferos que andan por todas partes, que comen pasto y que comen muchas cosas alrededor, las moscas andan atrás de ellos y las moscas se les pegan y pueden meterse en sus oídos y pueden causarles infecciones en el cerebro. Entonces el pastor tenía que ungir la cabeza literalmente de cada oveja con aceite para evitar que la mosca se pudiera entrar y le pudiera meter gusanos y esos gusanos llegaran hasta el cerebro de la oveja. Nosotros como seres humanos somos muchas veces miopes espirituales, somos sordos espirituales y necesitamos de la unción del Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo que Él enviaría a otro, al Consolador, al que nos guiaría hacia toda verdad, el que nos recordaría todas las cosas a fin de que nosotros no nos perdiéramos. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Entonces nosotros como ovejitas tenemos que ubicarnos. Ubíquese. Nosotros no, el Señor no nos comparó con abejas. Las abejas son animales sumamente inteligentes. Tampoco nos comparó con leones. Son animales, son los reyes de la selva. Tampoco nos comparó con las víboras. Son sumamente astutas. Nos comparó con las ovejas, animalitos torpes, miopes, sordos, indefensos, lentos. Son difíciles de entrenar. Hermanos, necesitamos de nuestro amado Jesús. Necesitamos del pastor que nos guíe, porque podemos caer en la ceguera espiritual, podemos caer en la sordera espiritual, podemos ser fácilmente depredados por nuestro enemigo Satanás, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y él devora fácilmente a los que andan desubicados. No podemos desubicarnos en estos tiempos en donde Jesucristo viene pronto. No se desubique. Por favor, ubiquémonos. Somos ovejas que necesitamos de los cuidados de nuestro pastor Jesucristo. Amén. Debemos de asegurarnos que estamos escuchando la voz de Jesús, porque Él amonestó a los que no le podían escuchar. En Juan capítulo 10, de los versículos 25 al 28, se lo voy a resumir. Os lo he dicho, pero no lo creéis, cuando Él estaba hablando con los judíos. Él les decía que Él era el pan de vida. Él les decía quién era Él. Y les dijo, os lo he dicho, pero no lo creéis. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Si usted es una oveja, si usted se ubica y si usted y yo entendemos que somos ovejas, entonces vamos a aprender a escuchar la voz de nuestro amado Jesucristo. Vamos a creer que estamos en su mano y que de su mano nada ni nadie nos puede arrebatar.
Nada ni nadie te puede arrebatar de la mano de tu pastor, porque Él está dispuesto a dar su vida por ti. Él dio su vida por ti. Así es que tenemos que estar seguros. Recordar, para ubicarnos, que nosotros somos ovejas, que nosotros somos indefensos, que nosotros necesitamos de un pastor que nos asegure estar en lugares de delicados pastos, que comamos buena comida, que tomemos agua que no esté contaminada, que pueda decirnos por este camino, que podamos tomar de esa vara y de ese callado cuando nos estamos a cada rato saliendo del camino. ¿Para qué? Para que podamos aprender a escuchar su voz, ¿ok? Entonces, pero para concluir, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Y también David decía que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, él se ubicaba inmediatamente como oveja y ubicaba a Dios como el pastor. Jesús mismo dijo, yo soy el pastor, pero él no se quedó ahí, él dijo, yo soy el buen pastor. ¿En qué sentido es Jesús nuestro pastor? Jesús es nuestro pastor porque Él nos cuida. Jesús es nuestro pastor porque Él dio su vida por sus ovejas. Él murió en una cruz para darte salvación, para darte vida eterna. Él no vino al mundo para condenar al mundo. Él vino al mundo para darle salvación y vida eterna. Él vino aquí para darnos lo que necesitábamos. Él vino para darnos la luz. Él es la luz. Él es el pan. Él es la puerta. Él es nuestro pastor. Entonces nosotros debemos de entender que Él dio su vida por nosotros. Usted sabía que los pastores en los tiempos bíblicos estaban dispuestos a exponerse a peligros inminentes. David decía, cuando él fue a enfrentarse con Goliat, antes de enfrentarse con Goliat, tuvo que enfrentarse con osos, tuvo que enfrentarse con leones. ¿Cuándo? Cuando era un pastor de ovejas. Nosotros debemos de entrenarnos así como David, pero debemos de entender que necesitamos un pastor, que el Señor es nuestro pastor, que el Señor venció a la muerte, que el Señor le quitó las llaves del Hades al ángel de la muerte y Él tiene el poder sobre la vida y la muerte. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Quién es Él? El pastor me hace descansar en lugares de delicados pastos. El Señor no me va a traer a mí aquel sentimiento de zozobra, aquella cosa de que me va a pasar, que le va a pasar a mi familia. Él nos guiará a delicados pastos. Junto a aguas de reposo te pastoreará. Jehová me pastoreará siempre y en las sequías saciará mi alma y Él le dará vigor a mis huesos, porque Jehová me pastoreará siempre. Jehová no duerme, Dios no se duerme el que nos cuida, no se dormirá el que nos guarda, no se duerme, ni se fatiga, ni se cansa, siempre está ahí para con nosotros, con el fin de ser buenos pastores. Los pastores en el tiempo bíblico estaban dispuestos a dar su vida por sus ovejas, y Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. También Él dijo en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Podríamos decir tantas cosas de Jesús como nuestro pastor. Podríamos decir que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro redentor, que Él es nuestro cuidador. Pero lo más importante que te puedo decir es que Jesús dio su vida por ti para que tú y yo no perezcamos eternamente. Él dijo que el que cree, Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque muera, aunque esté muerto, vivirá, porque Él es nuestro pastor. Él dio su vida para que tú y yo tengamos vida eterna. ¿Estás seguro de que tenés a Jesús como tu buen pastor? ¿Estás seguro que Él te está guiando por estos delicados pastos en estos tiempos difíciles? Puedes decir con certeza y con seguridad, Señor, hoy reconozco que simplemente soy una oveja, que te necesito y que tú eres mi pastor. Y que si tú eres mi pastor, nada
me faltará. Si hay personas en este momento que están viendo esta transmisión y quisieran aceptar a Jesús como ese pastor, hoy puede hacerlo. Dígale: Señor, hoy reconozco que soy un pecador, que he pecado contra ti. Te pido perdón. Te pido que borres mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te ruego, Jesús, te ruego que me tomes en cuenta. Te ruego que me ayudes a vivir una vida en rectitud delante de tu presencia. Te pido que me des de tu Espíritu Santo y que me ayudes a vencer en medio de los tiempos difíciles. Ayúdame a ubicarme de que siempre te voy a necesitar. Siempre te voy a necesitar. Dígale que usted hoy lo reconoce como su único Señor y como su único Salvador. Dígale al Señor: yo te reconozco. Reconozco que moriste en la cruz del Calvario por mí, pero que al tercer día resucitaste y me diste la vida eterna. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús, oramos hoy para que todos como pueblo de Dios entendamos que somos su pueblo, que somos ovejas de su prado y que necesitamos de los cuidados del pastor, que no es tiempo para descuidarnos, sino para vivir, habitar bajo la sombra del Altísimo y del Omnipotente Dios. Te adoramos, Jesús. Gracias, gracias por este tiempo. Que el Señor te bendiga, amada iglesia y amadas personas que nos pudieron escuchar y que se conectaron en esta noche. Que el Señor les bendiga. Estén pendientes de nuestras transmisiones. Estaremos mandándoles cápsulas para que alimenten su fe y para que sientan que nuestro Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Bendiciones.